Sean bienvenidos mis hermanos a la reflexión de mediodía. Hoy iniciamos una serie de reflexiones sobre las dos cartas del apóstol Pedro. En ese sentido, durante algunos meses estaremos explicando la importancia y el contenido que obtenemos de la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Les animo entonces a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a dar lectura, por favor, del verso 1 al verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Una introducción a las cartas del apóstol Pedro, un exhorto para que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. Un exhorto al limpio entendimiento. Hagamos una oración, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu hermosa palabra, porque ella es perfecta, porque ella es pura, porque en ella encontramos tu verdad, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Se ha preguntado usted cómo podemos reaccionar en lo que se conoce como los últimos tiempos? ¿Cómo podemos combatir el hecho de que como cristianos pasamos por diferentes situaciones de sufrimiento, de oposición, de persecución? ¿Cómo reacciona usted o cómo debe reaccionar usted ante situaciones como la opresión del gobierno, situaciones como la injusticia en el matrimonio, situaciones como la discriminación por el mero hecho de que usted es un creyente? ¿O cómo debe actuar usted en estos últimos tiempos a razón de que han surgido muchos falsos profetas, falsos maestros, falsas iglesias, falsas doctrinas? ¿Cómo va a actuar usted con motivo de que el cristianismo se está distorsionando, a razón de que la Biblia se está ignorando por completo, a razón de que multitudes se arrastran hacia hombres perversos, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios? Si pudiéramos hablar de dos áreas trágicas en los postreros días o en los últimos tiempos, los cuales ya se estaban experimentando en aquella época, pero que hoy también nosotros seguimos experimentando, esos dos aspectos serían, por una parte, el sufrimiento y por otra parte sería la falsedad o la falsa doctrina. Y las dos cartas de Pedro tienen como énfasis exhortarnos para que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. Porque cuando atravesamos por el sufrimiento o cuando atravesamos por situaciones de falsedad, complicaciones dentro de la congregación por la herejía, por la manipulación, por la falsa doctrina, lo que Dios quiere producir en nosotros en estas situaciones es un despertar en nuestra mente para que tengamos un limpio
entendimiento de su palabra y de las circunstancias. Las dos cartas de Pedro, primera y segunda carta de Pedro, evidentemente son escritas por el apóstol Pedro, un apóstol que en sus inicios fue impulsivo, que en sus inicios era como una arena movediza, Simón, un junco que se mueve de un lado a otro, que tuvo que pasar por situaciones de sufrimiento y de falsedad, pero que llegaría a ser una piedra, que llegaría a ser un apóstol sólido, firme, consciente, sobrio. Y en ese sentido, las dos cartas tienen en común situaciones que son propias de la vida del cristiano en los postreros días. El apóstol Pedro escribe probablemente las dos cartas desde Babilonia, dirigidas especialmente a las comunidades cristianas que estaban asentadas aproximadamente en las regiones de Asia Menor. Capítulo 1, versículo 1 de la primera carta, nos dice que a estos Pedro les llama los expatriados de la dispersión por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Una alusión que hace referencia a cristianos, probablemente en su mayoría judíos, ya que Pedro tenía un ministerio judío con Juan y Jacobo, pero que a través de sus dos cartas, él busca explicarles cómo ellos deben reaccionar, cómo ellos deben actuar a través del sufrimiento y a través de la falsedad que se experimenta en este mundo. Y por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice, en su segunda carta, capítulo 3, 1, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas, tanto en la primera como en la segunda, despierto con exhortación a su limpio entendimiento. Y entonces, tanto la primera carta como la segunda carta son un llamado, una convocación para que se despierte en usted un limpio entendimiento de la palabra y de todas las circunstancias que estamos experimentando. El día de hoy tendremos una breve introducción, hablaré de algunos elementos importantes de las dos cartas y terminaremos una meditación en el capítulo 3, verso 1 al verso 3. Bueno, la primera carta, que está dirigida a la misma comunidad de creyentes que la segunda carta, tiene como énfasis principal hablarnos de la victoria de nuestra fe en medio del sufrimiento. De hecho, la primera carta repite al menos 15 veces la palabra sufrimiento. Porque el apóstol Pedro es consciente de que estas comunidades que han sido dispersadas por el mundo, por su fe, donde quiera que se encuentren, están experimentando el sufrimiento. Y entonces Pedro nos explica en su primera carta cómo nosotros, a través de la fe en Cristo, vamos a pasar por diferentes situaciones de sufrimiento, pero eso forma parte de nuestro crecimiento. Eso formará parte de nuestro desarrollo, de nuestra santificación, hasta que llegue aquel día. Y entonces la herramienta que Dios está utilizando en la actualidad para forjarnos, para hacernos cada día más a la imagen de Cristo, es el sufrimiento. Y a través del sufrimiento nuestra fe empieza a refinarse, nuestra conciencia empieza a amplificarse, nuestra santidad, justicia, moral, empiezan a crecer a la imagen de Cristo. Y es entonces la primera carta la que tiene un énfasis bien marcado sobre cómo debemos responder en medio del sufrimiento. Muchas veces, Pedro nos dirá que el sufrimiento lo experimentamos a través del gobierno. A veces el sufrimiento lo experimentamos a través del matrimonio. En otras ocasiones el sufrimiento lo vamos a experimentar a través del trabajo o las cuestiones laborales en las cuales nosotros diariamente estamos involucrados. Y también a veces, lamentablemente, el sufrimiento lo vamos a experimentar dentro de la congregación por aquellas personas
que buscan tomar el señorío que solamente le corresponde a Cristo. Y entonces, mis hermanos, a través de estas áreas, el gobierno, el trabajo, el matrimonio y la iglesia, estaremos experimentando el sufrimiento como cristianos, como hijos de Dios. Pero Pedro quiere despertar en nosotros nuestro limpio entendimiento para que sepamos cómo vamos a reaccionar a través de estas circunstancias de sufrimiento y de adversidad. Obviamente detrás de todo esto Dios está, pero también Dios está utilizando como un instrumento a Satanás. La razón por la cual Satanás no es aniquilado es porque es una herramienta, es un instrumento que Dios usa para nuestro propio crecimiento. En el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, versículo 8, Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual deben resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, sufrimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos por doquier en todo el mundo. Y el primero que testifica de esto, evidentemente, es el apóstol Pedro, alguien que ya había experimentado el ser zarandeado como a trigo a través del instrumento que es Satanás. Y en ese sentido, la primera carta nos explica a cómo vamos a reaccionar en las situaciones de oposición, sufrimiento, injusticia, padecimiento. Así que sea quien sea usted, ya sea que usted esté sufriendo, padeciendo por un gobierno que es injusto, que aborrece a Cristo y que está implantando ideologías para que experimentemos el dolor, el sufrimiento y se exalte la mentira y la maldad, a través de esta carta usted podrá saber cómo reaccionar ante un padecimiento gubernamental. Y ya sea que usted es un empleado, un trabajador, que está experimentando la injusticia, el maltrato, la oposición, la discriminación, Pedro también tiene principios para usted como cristiano. Cómo usted debe despertar su entendimiento en situaciones laborales en las cuales usted está luchando contra el sufrimiento, el dolor, la oposición. Y tal vez usted es una mujer, un varón, que está sufriendo en el matrimonio. Tal vez su cónyuge, su esposo, su esposa, están siendo injustos y están manifestando actitudes de oposición a Cristo. Lo están dañando a usted, lo están haciendo sufrir. Pero a través de esta carta también se nos brindan principios para cómo vamos a reaccionar ante situaciones dentro del matrimonio. Y probablemente también, como lo dice el capítulo 5, los ancianos de la congregación estén actuando mal, estén queriendo manipular la iglesia, estén queriendo tomar el señorío que le corresponde solamente a Cristo, o tal vez al revés, o tal vez la grey está abusando de sus ministros, tal vez los santos están abusando de sus pastores, no los están cuidando, no los están considerando, y a través del sufrimiento que se sufre en la congregación, porque es natural que eso pase, aunque no es lo que Dios desea, Dios nos dice a través de Pedro en su primera carta cómo podemos tener victoria en medio del sufrimiento en la congregación. Y entonces, si usted es una persona que ha sufrido, que está sufriendo y que está padeciendo por la causa de Cristo en alguna de estas áreas, hoy Dios quiere hablar a su corazón a través de la primera carta de Pedro. De hecho, en eso consiste experimentar la verdadera gracia de Dios. La primera carta de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 12, nos explica cuál es la razón por la cual Pedro escribe la primera carta. Ya sabemos por el capítulo 3 de la segunda carta, versículo 1, que en ambas cartas Pedro quiere despertar nuestro limpio entendimiento. Pero la primera carta en particular nos dice lo siguiente, verso 12. Capítulo 5, verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoles y dándoles testimonio que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que aunque existan ideologías cristianas que nos enseñan
que solamente la verdadera gracia de Dios se experimenta cuando tenemos prosperidad económica, salud, una buena familia, una buena estancia en este mundo, un buen trabajo, motivaciones personales. Aunque estas ideologías del falso evangelio de la prosperidad nos digan que esta es la verdadera gracia de Dios, el apóstol Pedro nos dice y nos amonesta en primer lugar y nos testifica con su propia experiencia que sufrir por causa de Cristo, ya sea en el gobierno o en el mundo a través de las autoridades, ya sea en el trabajo, en el matrimonio o en la iglesia, aunque estemos sufriendo la oposición, el sufrimiento, la persecución, el dolor, Pedro nos dice en su testimonio, porque él dice, les testifico que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Eso quiere decir, mis hermanos, que la verdadera gracia de Dios no significa que usted va a prosperar económicamente, no significa que usted va a tener una super salud durante toda su vida como cristiano. La verdadera gracia de Dios no significa que su familia siempre va a estar estable, no significa que su iglesia, su congregación siempre va a estar llena de amor, de orden. La verdadera gracia de Dios significa que en medio del caos en todas estas áreas, Cristo está presente para forjarnos, para desarrollarnos y para hacernos crecer. Y el apóstol Pedro, según el verso 12 del capítulo 5, nos amonesta y nos testifica como apóstol que esto, el sufrimiento, en medio de lo que estemos pasando, es la verdadera gracia de Dios. Y ejemplo de ello sería nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ejemplo de que esta es la verdadera gracia de Dios, es que el mismo Cristo, el mismo Señor y Salvador, tuvo que experimentar el sufrimiento. Entonces, ese es el énfasis de la primera carta que estaremos estudiando ya la próxima semana, verso a verso. Pero la segunda carta, mis hermanos, tiene otro énfasis. Tiene que ver con la falsedad y la mentira. Precisamente la segunda carta de Pedro, juntamente con Judas, es la segunda carta que más nos habla de la manifestación de falsos profetas, la manifestación de falsos maestros, la revelación de la herejía. ¿Y cómo va a reaccionar usted ante situaciones de falsedad? ¿Cómo vamos a reaccionar en un mundo lleno de mentira, en donde el mismo cristianismo ahora, en apariencia, es el enemigo del cristianismo? Durante muchos años se luchó con la mentira de doctrinas externas, pero ahora tenemos que luchar contra mentiras, personas y herejías que surgen de la misma esfera del cristianismo. Precisamente la segunda carta de Pedro hace hincapié en cómo nosotros podemos despertar nuestro limpio entendimiento para poder luchar en contra de los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Y la palabra clave en esta segunda carta es diferente a la primera. Si en la primera carta la palabra clave es sufrimiento, que aparece al menos unas 15 veces, la palabra clave en la segunda carta de Pedro es la palabra conocimiento. La palabra conocimiento aparece al menos unas 11 veces en la segunda carta de Pedro, porque esa es la herramienta que Pedro nos brinda por medio del Espíritu Santo para poder vencer la maldad. Así que si usted es un cristiano que piensa o pensaba que el conocimiento no es importante en la vida cristiana, déjeme decirle que Pedro hace hincapié constantemente
en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, como la clave para obtener la victoria en medio de la falsedad. De hecho, si leen conmigo nada más así, abuelo de pájaro, se van a dar cuenta que tenemos una repetición constante de la palabra conocimiento. Capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean el capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo cierra la segunda carta? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Solamente de manera panorámica quise mostrarles cómo la palabra conocimiento aparece reiteradamente, al menos unas 11 veces, poniendo de manifiesto que el conocimiento es la clave para poder vencer las falsedades, las mentiras, la herejía y la intervención de falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Teniendo entonces claro que la primera carta nos habla de cómo tratar con el sufrimiento y la segunda carta nos habla de cómo tratar con la falsedad y los falsos maestros, hoy vamos a reflexionar sobre un exhorto para que se despierte en nosotros un limpio entendimiento, tanto el sufrimiento como la mentira. Dios quiere que en nosotros se despierte un limpio entendimiento. Capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En primer lugar, tenemos una exhortación para que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. La vida cristiana es una vida de estudio. La vida cristiana es una vida de meditación, de reflexión, de memorización. Si bien la vida cristiana no se reduce a cuestiones académicas, la vida cristiana tiene que ver mucho con nuestra preparación. La vida cristiana tiene que ver mucho con el conocimiento. Evidentemente, el punto o el objeto de nuestro conocimiento es Dios en la persona de Cristo. Pero Pedro hace hincapié en que nosotros debemos estar despiertos, en que en nosotros se debe despertar a través de su exhortación un limpio entendimiento. ¿Y cómo hace falta en el día de hoy que los cristianos tengan un limpio entendimiento? Tanto en el seminario como en la congregación de Cristo nos damos cuenta que existen muchos hermanos que genuinamente aman y adoran a Cristo, pero que fácilmente caen o son burlados por falsas doctrinas porque aún no se despierta en ellos un limpio entendimiento. A veces confundimos algunas denominaciones con sectas, y a veces confundimos algunas sectas como si fueran denominaciones cristianas. Me causa dolor y tristeza cómo ver hermanos que piensan que testigos de Jehová son hermanos en Cristo. Hermanos que piensan que los sabatistas o adventistas del séptimo día son hermanos en Cristo. Mis amados hermanos, si no tenemos un limpio entendimiento, estaremos participando de las obras de las tinieblas. Y esto no significa que de los testigos de Jehová no pueda salir una persona salva, o que de los adventistas o del catolicismo no pueda salir una persona salva. Pero evidentemente tendrá que salir de ese sistema porque es completamente herético, blasfemo y engañoso. Pero es triste, es lamentable cómo los falsos maestros han tenido tanto éxito desde una perspectiva que el mismo pueblo de Dios los llega a confundir a ellos y a sus doctrinas como si fueran parte del cristianismo genuino del pueblo de Dios.
En el capítulo 3, versículo 1, Pedro nos dice: les exhorto para que se despierte en ustedes un limpio entendimiento. Y en el capítulo 2, versículo 1, fíjense cómo Pedro empieza a advertirles sobre cómo será importante tener esto en claro, porque se van a manifestar los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y entonces Pedro nos advierte: despierten su limpio entendimiento, porque esto va a ocurrir. Precisamente cuando leemos Judas, en Judas ya encontramos la manifestación de la falsedad, la manifestación de los falsos maestros. Bueno, entonces, en primer lugar, les exhorto, Dios nos exhorta a través de Pedro a que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. Es triste ver cómo hoy en día hay doctrinas falsas que ya son consideradas como doctrinas cristianas, que deben ser toleradas y que deben ser consideradas y que deben ser respetadas. Estamos maquillando la mentira y la estamos aceptando gradualmente, así como se aceptó la ideología de género, así como se aceptó el feminismo, así como se aceptó la teoría de la evolución. Y no podemos estar aceptando doctrinas por muy atractivas o por el hecho de que muchos hermanos las acepten si no tienen un sustento y una base bíblica. Y entonces, mis hermanos, que se despierte en nosotros un limpio entendimiento, pero no solamente con respecto a la falsedad, sino también con respecto al sufrimiento. Es increíble cómo el gobierno ha desplegado una persecución a través de las ideologías para con la verdad. En ese sentido, todos aquellos que apoyen la verdad o todos aquellos que sean de Cristo se ven involucrados, se ven afectados por la oposición que ha desplegado el gobierno a nivel mundial. Pero ¿cómo va a luchar el cristiano? ¿Cómo vamos a despertar nuestro entendimiento en ese sentido? Es increíble cómo vemos a hermanos luchando en contra de esto en huelgas, en manifestaciones, en marchas, pensando que esa es la lucha correcta. Pero la lucha en contra de la oposición, cuando estamos sufriendo a través de las autoridades, no se da en función de las marchas, las huelgas, las manifestaciones, sino a través de cómo reaccionamos. Cómo reaccionó Cristo ante la injusticia de Anás y Caifás. Cómo reaccionó Cristo ante la injusticia de los reyes. En primer lugar, reaccionó con humildad, pero manifestando el conocimiento de la verdad. El arma de Cristo siempre fue la verdad, el conocimiento. Y alguien podrá decir por ahí: bueno, es que Cristo era Dios. Claro que era Dios, pero en su estancia en este mundo no usó su divinidad, no echó mano de sus facultades divinas, porque el niño desde muy pequeño crecía en sabiduría y conocimiento y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Él tuvo que prepararse para poder dar batalla al sufrimiento, a la oposición y a la mentira. Y en ese sentido usted puede despertar su limpio entendimiento, no solamente ante las autoridades, también en el trabajo. ¿Cómo va a actuar usted ante un patrón que es injusto? ¿Cómo va a actuar usted ante un esposo que es injusto, que es opresor, que es un hombre o una mujer en ese caso, que están en contra de la verdad? ¿Cómo va a reaccionar usted ante la injusticia en la congregación de Cristo? Las dos armas tienen que ver con nuestro carácter y nuestro conocimiento. Y entonces, en primer lugar, Pedro nos despierta un limpio entendimiento para poder reaccionar. Capítulo 3 de la segunda carta, versículo 2. Nuestro limpio entendimiento, hermanos, número 2, está en función de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Tanto los profetas como los apóstoles tienen su punto de encuentro doctrinal en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. De manera que lo que enseñó Isaías, Jeremías, Pablo, Pedro, Juan, es simplemente la repetición de la enseñanza de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nosotros tenemos un entendimiento limpio cuando echamos memoria de las palabras y del mandamiento de nuestro Señor, que es el amor. El mandamiento de Cristo es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y toda su enseñanza está en función del amor. El ir y predicarle a toda criatura está en función del amor. El no enojarse con nuestro hermano está en función del amor. El no adulterar con nuestros ojos está en función del amor. El lavarle los pies a nuestros hermanos está en función del amor. De manera que nosotros despertamos nuestro limpio entendimiento cuando tomamos la enseñanza de Cristo, que está plasmada en los profetas y en los apóstoles, como la herramienta para combatir el sufrimiento y para combatir la falsedad. Noten conmigo algunos textos en donde se conjugan tanto a los profetas como a los apóstoles como la doctrina de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tanto los apóstoles como los profetas tienen su punto de encuentro doctrinal en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si van también conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos dice Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro 3:2 nos dice que debemos tener memoria de las palabras que nos fueron dichas por los profetas, los apóstoles, que en conclusión conforman la enseñanza y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que le hacemos la invitación constantemente de que memorice la palabra. Y es por eso que le hacemos la invitación a que esté meditando, rumiando, reflexionando. En el seminario tenemos la costumbre de que cada lección tiene un texto clave a memorizar. Pero no solamente a memorizar, sino también a reflexionar. De manera, mis hermanos, que parte de nuestra batalla en contra del sufrimiento y en contra de la falsedad está en función de que memoricemos, de que recordemos las sanas palabras de nuestro Señor, plasmadas en los profetas y plasmadas entre los apóstoles. De hecho, en la primera carta se nos explica que tanto los profetas como los apóstoles son básicamente la manifestación de la enseñanza de Cristo. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas, aquí tenemos al primer grupo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando quién sería, qué persona, y cuándo llegaría, qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La enseñanza de los profetas era la enseñanza sobre Cristo, su persona, su llegada. La enseñanza de Cristo. Verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, no para los profetas, sino para nosotros en el Nuevo Testamento,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estos que nos predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo son nada más y nada menos que los apóstoles. Por eso reiteramos que la herramienta por la cual se despierta nuestro limpio entendimiento está en función de echar mano de los profetas, los apóstoles, en conclusión de todos los escritos sagrados contenidos en la Biblia. Porque tanto la doctrina de los profetas y los apóstoles es la doctrina de Cristo. Y esa va a ser la herramienta para vencer el sufrimiento, esa va a ser la herramienta para vencer la maldad, para vencer la falsedad, para vencer la mentira. Capítulo 3 de la segunda carta, versículo 3. Terminamos con esto. Punto número 3. Nuestro limpio entendimiento se tiene que dar a razón de que se han manifestado falsos maestros y falsos profetas. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La manifestación de los falsos maestros o de los falsos profetas. Cristo nos dijo que esto iba a pasar. Y guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos a vosotros como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas, mis hermanos, empezaron a manifestar desde la era apostólica. Y ya para tiempos de Judas y de Juan, tanto los gnósticos como los ebionitas, entre otras doctrinas, ya habían tomado mucha fuerza. Ahora, en nuestros días, se han manifestado falsos profetas, falsas iglesias, falsas doctrinas, y es increíble cómo hermanos que profesan la verdad ya no pueden discernir entre la verdad y la mentira. Ya no pueden distinguir entre un profeta de Dios y un falso profeta. Hoy en día han surgido doctrinas que ya estaban en la antigüedad, pero que siguen palpables a la fecha. Doctrinas como el modalismo, doctrinas como el unicitarismo, doctrinas como el falso evangelio de la prosperidad, doctrinas como un rapto secreto, un anticristo. Aunque parece algo muy popular, mis hermanos, son doctrinas que realmente no tienen su origen en la palabra de Dios. Y es increíble cómo el cristianismo se ha desviado y se ha confundido tanto que no sabe discernir entre la verdad y la mentira. Y hemos llegado al punto en el cual decimos hay que tolerar esas doctrinas porque muchos hermanos las profesan. Pero mis hermanos, recuerden que no debemos tolerar las doctrinas porque hermanos las profesen, sino porque la palabra lo enseña. Y entonces la razón por la cual se debe despertar en nosotros un limpio entendimiento es porque hay falsas doctrinas. La primera doctrina herética que surgió en el cristianismo fue precisamente la doctrina judaizante, que enseñaba que teníamos que creer en Cristo, pero que debíamos seguir guardando algunos aspectos de la ley de Moisés. Y a la fecha, mis hermanos, esto sigue palpable. Esto sigue palpable en los adventistas del séptimo día, en algunas sectas judaizantes, donde mismo encontramos elementos que eran parecidos a los del primer siglo, donde el apóstol Pablo tiene que decirles a los Gálatas: estoy maravillado de vosotros, de que tan pronto ya se alejaron del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es que la perversión es muy difícil de encontrar, la mentira es muy difícil de discernir. Precisamente si fuera 50% mentira y 50% verdad, podríamos decir que sería fácil distinguirla. Pero la mentira se caracteriza, la falsedad doctrinal se caracteriza por tener un 99% de verdad y un porcentaje de mentira nada más, de mentira. Y en ese sentido es difícil poderla discernir. Y por eso Pedro quiere que se despierte en nosotros un limpio entendimiento. En el capítulo 2, todo el capítulo 2 nos da una explicación de las características de los falsos profetas, pero aquí ya habla más de su carácter, de sus prácticas, pero en la esencia tenemos también que discernir su doctrina. Nos dice el versículo 2 del capítulo 2 que muchos seguirán sus disoluciones. Son iglesias, son denominaciones, son doctrinas que se caracterizan
por la multiplicación de sus prosélitos. Muchas personas siguen sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad también será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas. Son personas que al final de cuentas tienen como intención sacar provecho económico de las personas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio que vino sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es una característica de lo que hoy tenemos, reprendiendo al diablo y a los demonios. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos falsos profetas, verso 12, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, porque se caracterizan de hablar de doctrina que ni siquiera pueden comprender ni sustentar con la palabra, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, o sea, el dinero, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Un capítulo 2, que describe de manera peyorativa y detallada lo que es un falso profeta. La pregunta hoy es: ¿tiene usted un limpio entendimiento? ¿Tiene usted una conciencia afilada para discernir cuando está pasando por injusticia o cuando está experimentando la herejía a través de algunas personas? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan ahora nos hace un llamado al discernimiento. Segunda carta de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo,
sino que reciban galardón completo. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Un exhorto al limpio entendimiento. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer una oración final, pero para esto vamos a estar mencionando peticiones y acciones de gracia. ¿Es todo lo que está en la hoja, Gretita? ¿Todo desde arriba? Voy a estar mencionando, hermanos, algunas peticiones. Y bueno, queda pendiente entonces la primera y segunda carta de Pedro. Dentro de 8 días seguimos con la primera carta de Pedro y les animo a que puedan despertar en su mente un limpio entendimiento. Peticiones de oración. Nuestra hermana Laura Barca pide por la iglesia, para que la iglesia pues se vea beneficiada por Cristo. Muchas gracias, hermana, por esa petición. Y por toda su familia, por su cuñada Olga, por su vida espiritual, por su trabajo y por su salud. También se pide por doña Carmen, vecina de Rosendo. Estaremos orando por doña Carmen. Y por el mismo hermano Rosendo, ¿verdad? Por su trabajo, para que pueda tener para sus gastos, también por su salud y su vida espiritual. También Rosendo por ahí nos pide por Memo y Sara, para que busquen a Dios. Los recordamos con mucho cariño a ellos, ya tienen un bebecito. Y pues también por la tía de Sara, para que se recupere, está enfermita. Bueno, estamos pendientes con estas personitas, porque el día lunes, mañana, tenemos ahí un devocional en casa de Rosendo. Les animamos a nuestros hermanos Laurita, Rosendo, que estén ahí atentos a ellos dos, que son, digamos, los pilares de esa zona, y que la gente que vaya a asistir mañana, pues recuerde que es a las 7. Les pido una disculpa porque esos 8 días estaba un poco resfriado, pero gracias a Dios estamos sanos, ya nos llevaron al médico y gracias a Dios fue nada más un resfriado por el cambio de clima. Pero mañana estaremos por ahí, primero Dios, para poder seguir estudiando y orando juntos, ¿sale? También estemos orando por la señora Mago y sus hijos para que lleguen a la fe y para que el Señor les pueda sustentar, porque falleció el padre de familia. Ya hace un tiempecito, el 31 de diciembre falleció, y mi madre por ahí está visitando a doña Mago. Animamos a la hermana Mari para que siga haciendo esa labor y no desmaye. También por nuestra hermana Fabiola Vázquez Segura y por su situación matrimonial. Seguiremos orando por la hermana Fabiola. Por todos los matrimonios de la iglesia. También por la hermana Lulú, por sus niños y por su vida espiritual. Estemos orando por Lulú. Y animamos a Rafita y a Cele, que son los encargados de esta familia, para que sigan perseverando, siendo de buen testimonio y que sigan siendo de mucha bendición como lo han sido, ¿verdad? Por nuestra hermanita Virgen y por Christopher, hermanos, un saludito. Esta semana no se pudo, pero el viernes por ahí les llego para seguir estudiando las parábolas de Mateo. Por ahí a Christopher le animamos a que termine su tarea. Un abrazo y vamos a estar orando por ustedes. Por el esposo de nuestra hermana Camerina, para que llegue a la fe y para que todos sus familiares y amistades que estén enfermos, pues sanen, si el Señor así lo quiere. Un saludo a nuestra hermanita. Nos vemos el sábado en el seminario, hermana, para su examen que quedó pendiente, el examen oral también. Nuestra hermana Josefina Suárez pide por su familia, por su vida espiritual, por su trabajo, por su salud, y para que hagan la voluntad de Dios. Un saludo a esta familia que apreciamos bastante. Durante mucho tiempo los estuvimos visitando y los recordamos con mucho cariño, hermana. Un saludo a Dan, a sus niñas. Por todos los enfermitos que estén en la iglesia o familiares, vamos a estar orando también, por favor, hermanos. Betty y José piden por su familia y en especial por José, ¿verdad? Para que Dios lo ilumine y lo guíe en sus decisiones y le dé paciencia en su trabajo. Pues hay un saludo a Betty y a José. Estaremos orando por ustedes, hermanos. Les animamos a que se acerquen a Cristo. Por ahí Aurelio creo que está haciendo una labor con ustedes, orando, apoyándoles con la palabra. Ahí buscan al hermano Aurelio, está cerquita, hermanos. Aprovechenlo. Y pues animamos a Aurelio, ¿verdad? Donde quiera que se encuentre ahorita, que siga perseverando con Betty, José y con Filiberto también y su familia. Esperemos que el hermano siga siendo de luz ahí con su esposita Laura, en donde le toca visitar e instruir con la palabra.
Y bueno, Laura y Güello piden por el papá de Laurita. Sabemos que está mal de salud. Hemos estado orando por el papá de Laurita, suegro de Aurelio. Estemos orando por él, hermanos, por su salvación. Nuestro hermano Aurelio le está compartiendo y confiamos en que Cristo hará una labor ahí con él. Bueno, estemos orando por eso. Sobre todo para que llegue la salvación, ¿verdad? La salud, pues como quiera, pues se puede recuperar, a veces ya no, pero la salvación del alma es lo que importa. Que este hombre pueda llegar a la salvación y experimentar el amor de Cristo como nosotros, porque somos igual de pecadores que cualquiera. Entonces, oremos por él, para que si es la voluntad de Dios se recupere y para que llegue a la salvación también. Les animamos, mis hermanos Laurita y Güello, que perseveren en el servicio, en el amor de su papá, de su suegro. Es una recompensa que el Señor les dará algún día. Yo sé que es pesado, pero sigan adelante, hermanos, compartiendo, sirviéndole, y esa será la voluntad de Dios. Bueno, por las esposas y esposos de nuestra iglesia, para que ya no tengan tantos pleitos, ¿verdad? No es cierto, pero para que se lleven bien, para que le echen ganas, para que busquen a Dios juntos como matrimonios, hermanos. Hay conflictos muchas veces, ¿verdad? Pero tratemos de buscar apoyo con otros, tratemos de buscar ayuda en Dios, y bueno, tratemos de seguir adelante y buscar el rostro de Cristo, y que tomemos buenas decisiones, ¿no? Que las hermanas respeten a sus esposos y que los esposos amen a sus esposas, ¿no? Eso es lo que Pablo nos dice. Tratemos de ser conscientes de ese mandamiento y de dar buen testimonio. Bueno, también Gretita pide por los estudios de los jueves. Este jueves no se pudo por lo mismo de que estábamos un poquito resfriados. Lo que pasa es que salimos a zonas muy calientes, regresamos a Jalapa y el clima cambia. Entonces, bueno, esta semana estuvimos descansando. Muchas gracias también por sus oraciones, hermanos. Algunos estuvieron llamando por teléfono, a Aurelio, Rafita, el hermano Eric, nuestra hermana Lulú. Muchos hermanos estuvieron en contacto y gracias. No fue nada grave, pero pues obviamente por la paranoia del COVID-19, pues muchos se preocupan y tenemos que tener también precaución. Y por Carlos y por Gretita, o sea, por mi esposita y por mí, pues le damos gracias a Dios por sus oraciones, hermanos, por el amor de todos ustedes, y sobre todo darle gracias a Dios porque no fue nada grave, estamos sanos, estamos hasta pasaditos de peso y estamos agradecidos con Cristo por todo. Mis hermanos, voy a hacer una oración. Les pido que estén pendientes para el día miércoles. Ya tenemos estudio de nuevo. Mañana tengo estudio con la familia allá del Sumidero, Rosendo, Laurita y toda la gente que asista. Y el martes vamos allá a Chavarrillo con el hermano Eric. Hermano Eric, si me ves, por aquí te espero, 6:30. Hermano Julio, por allá lo vemos en su casita para estudiar la palabra juntos, hermano, el martes a las 7. Y bueno, quedo a la orden, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo lo que tú nos das, lo que tú nos permites. Tú sabes las peticiones que tenemos en nuestro corazón, Señor. Te queremos pedir, Padre, por la vida espiritual de todos mis hermanos, por los matrimonios, por la salud de todos los que están experimentando el sufrimiento en su cuerpo, especialmente por el papá de Laurita, Señor, que tú le puedas restablecer, para que nos des una perspectiva en la cual podamos servir, amar, contribuir, que tú seas con nosotros, Señor. Bendice también el estudio de la palabra, la labor que hacemos semana a semana. También provee, Señor, danos trabajo para poder sustentar nuestro hogar y compartir a aquellos que tienen necesidad. Padre, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Te pedimos todo esto, Señor, confiando en que tú harás más de lo que te pedimos. Te pedimos por cada familia, por la mamá de Jocelyn, doña Josefina, sus hijos, por Betty, por José, por Filiberto, Eli, por Lulú, su familia, por Fabiola, por Rosendo, por doña Carmen, por doña Laura, por mis padres, mis suegros, por mi matrimonio, por Rafita, por Cele, por todos los hermanos de la iglesia, Señor, todos nuestros familiares, conocidos, para que hagamos tu voluntad. Gracias por tu palabra que es perfecta. Ayúdanos a despertar un limpio entendimiento. También, Padre, te rogamos por las ofrendas, que en casa estemos conscientes de las necesidades que hay en la iglesia, que podamos estar ofrendando y que se haga tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.